Punto por punto. Me da mucho gusto saludar en esta mañana al doctor Sergio Bárcena Juárez, que es maestro del Instituto Tecnológico de Monterrey, codirector de Buró Parlamentario, una iniciativa ciudadana para ir midiendo el trabajo legislativo en las dos cámaras del Congreso de la Unión, y justamente de eso, al cumplirse ya los 2 años de esta 64 legislatura, pues platicar con usted, maestro. Me da mucho gusto saludarlo, doctor. Al contrario, Javier, el gusto es mío y más fácil, soy Sergio. Muchas gracias. Pues analizar, ustedes que se dedican a realizar este trabajo de investigación y seguimiento de lo que hacen nuestros diputados y nuestros senadores allá en el Congreso, a 2 años de iniciar esta legislatura, ¿cómo podríamos evaluarla? ¿Cómo podríamos calificarla en términos generales? ¿Buena, mala su actuación, regular? ¿Cuál ha sido su productividad, maestro? Bueno, lo que te puedo decir es que ha sido sobre todo este segundo año, se caracterizó por dos cosas. Bueno, de hecho son tres. La primera son los reacomodos que hubo entre los partidos políticos, sobre todo los que integran la Cuarta Transformación. Hemos tenido casi llegamos ya al máximo de cambios o de permutaciones entre partidos que se habían dado. Tenemos 42, hoy empezamos septiembre, con 42 diputados que han cambiado de partido, al menos una vez, porque hay casos que se cambian, por ejemplo, se declaran independientes, luego se van a otro partido, o a veces hay unos que se van a un partido y luego a otro. Entonces, esa es una primera característica. Cuando más cambios tuvimos fue en la legislatura 63, y en esa legislatura que acabó en 2018, tuvimos 46 cambios, es decir, ya estamos a nada de llegar al máximo histórico. Nada más que en esa legislatura, la mayor cantidad de cambios fueron de legisladores que se fueron del PRD hacia Morena. Sí. Eso fue lo más común. Y ahorita lo que estamos viendo son, digamos, que se pasan entre legisladores dentro de la propia 4T. El cambio más común ha sido de Morena al PT. Entonces, esa es una primera característica, ¿no? Y como sabes, esto pues, ha sido no de gratis, ha sido para buscar el control de la mesa directiva. Y alguna vez alguien me preguntaba, bueno, ¿y de qué te sirve presidir la mesa directiva? Creo que son dos los beneficios. El primero es que el legislador que la preside tiene pues cierta presencia mediática y es reconocido como la cara del Congreso, pero además sí te da la representación jurídica de la Cámara de Diputados. Y no habíamos visto el peso jurídico de la mesa directiva, yo creo, hace muchos años, hasta que en esta legislatura, la actual presidenta, que va a estar al menos hasta el 5 de septiembre, Laura Rojas, presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de reformas en términos de seguridad nacional. Entonces, y el presidente de la Cámara puede hacer eso, tiene la representación jurídica de la Cámara. Entonces, ese es un primer aspecto. El segundo es que ante el escenario de crisis y contingencia por temas de salud, el trabajo legislativo se vio interrumpido. Ahora, tampoco hubo una reducción significativa del trabajo legislativo, porque además se interrumpió hasta marzo. Entonces, durante todo febrero y parte de marzo todavía se reunieron las cámaras. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, si comparamos este año con el anterior, tuvieron solo 15 reuniones de pleno menos los diputados. Y además, algo que nosotros destacamos en nuestro reporte y que le estuvimos dando seguimiento muy puntual, es que a pesar de que los diputados no se reunieron en el pleno, las comisiones legislativas sí tuvieron reuniones, y tuvieron 164 reuniones las comisiones, o sea, reuniones virtuales. Así es, por Zoom, así como estamos hablando tú y yo, hubieron 164 reuniones de comisión en la Cámara de Diputados, y además no fueron reuniones en las que no se hizo nada, se produjeron 144 predictámenes, es decir, fue bastante productivo en la Cámara de Diputados el encierro, hasta donde se podía, porque como tú sabes, no pueden votar asuntos todavía, por eso son predictámenes, porque ni siquiera en comisiones pueden votar asuntos de manera virtual, el reglamento no lo prevé. Entonces, esa es una característica. Ahora, hay cosas que sí se quedaron pendientes en el tintero, por ejemplo, la reforma del outsourcing, la reforma del cannabis, la reforma de la reelección de diputados federales, que ahora va a tener el INE que hacer las reglas, pero esto tenía que haber sido una reforma al reglamento y no se pudo lograr debido a esto, ¿no? Oiga, el trabajo legislativo ha sido productivo, es decir,
Hay mucha actividad, se ha visto, pero en términos de utilidad a la sociedad, los productos que se han trabajado, que se han sacado, son de utilidad para la sociedad. Pues, mira, es difícil definir si las leyes son de utilidad para toda la sociedad, Sí, pero, por ejemplo, sí te puedo decir que hay algunas modificaciones sustantivas que se lograron este año, y yo te podría mencionar tres. La consulta popular va a ser un sí. cambio sustantivo. La condonación de impuestos, hubo una reforma también al sistema de administración tributaria, y la reforma, a mí me parece esta sí es la más importante, y a lo que hacías de la pregunta es, hubo una reforma constitucional en donde hay algunos apoyos sociales que se Sí. elevan a rango constitucional. Eso significa que constitucionalmente los mexicanos tenemos derecho a ciertos apoyos gubernamentales, ¿no? Por ejemplo, estos apoyos a adultos mayores. Eso significa que ya no va a depender, y respondiendo a tu pregunta, sí es un tema muy importante y que beneficia a muchos segmentos de la sociedad. Ya no va a depender de dádivas y si un partido quiere y otro partido no, independientemente de quién nos gobierne, ya está como un objetivo de Estado que algunos segmentos de la sociedad tengan apoyos gubernamentales. Qué bueno, eso es algo positivo dentro de todo el trabajo legislativo. Maestro, preguntarle esta movilidad que ha habido de diputados y de senadores de un partido a otro o de uno a otro y a otro, ¿cuál ha sido, primero, cuál ha sido la movilidad? ¿Qué partidos se han o qué diputados se han movido más hacia qué partido? ¿A quién ha beneficiado esta movilidad? Y pues cuál ha sido, repetimos, el trabajo de la legislatura dentro y fuera de la pandemia. En la Cámara de Diputados que más se ha beneficiado de estos cambios, y dime Sergio, por favor, Javier, te agradezco la referencia, pero pues caramba, somos amigos y conocidos, así que puedes decirme Sergio sin ningún problema. Eh, Gracias, Sergio. el PT es el partido que más se benefició. Empezó la legislatura, si nosotros consideramos como empiezo de la legislatura el día en el que se leyó el acta de inicio, el acta protocolaria de inicio de la 64 legislatura, el PT tenía 29 diputados. Eh, el diputado Fernández Noroña comenta que, y es cierto hasta cierto punto, que antes de que se diera lectura a este documento, el PT tenía cerca de 60 legisladores. Pero esto fue producto de la transferencia de diputados de Morena hacia el PT, que fueron una serie de acuerdos que en realidad no se sabe ni por qué tantos legisladores, ni por qué unos, ni por qué otros, pero lo que nosotros tomamos como punto de referencia es el día en el que se protocoliza el acta de la primera sesión de la 64 legislatura. Y ese día tenían 29 diputados los del PT. Bueno, hoy el PT tiene 46 diputados, si no mal recuerdo, en el último cambio que se hizo, y aumentó su bancada, pues tú puedes pensar, cerca del 60%. Hoy pelea a ser la tercera fuerza en San Lázaro para dirigir la mesa directiva. El partido que menos se ha beneficiado, es decir, el partido que más gente ha perdido ha sido el PRD. Lo mismo Sí. pasó en la legislatura pasada. El PRD ha bajado decrecido en sus números en términos de bancadas considerablemente. Entonces, el que más ha ganado es el PT, el que más ha perdido es el PRD. La mayoría de los del PRD se han ido, muchos se declararon independientes y ahora algunos se fueron al PT, y varios del PRD han estado moviéndose hacia Morena sobre todo. Entonces, eso ha sido lo que pasó en diputados. Y en el Senado ha habido hasta ahorita 9 cambios de senadores, si tomamos de nuevo el primer día de la legislatura. 9 senadores se han cambiado de partido. ¿Quién ha sido el partido más beneficiado? El Partido Verde. Ha aumentado su bancada en cerca del 30%, solo ganó 2 senadores, pero era una bancada chica, entonces tener 2 senadores implica bastante, ¿no? Y ahora, ¿esto qué implica en términos de las mayorías? Bueno, Sí. Morena tiene una fuerte coalición en sus alianzas con el PT y el PES. En total, estos partidos llegan a la mayoría, superan la mayoría absoluta del 50% más 1 de la Cámara, y si le suman los del Verde, están muy cerca de tener una mayoría calificada de 2/3 partes para hacer reformas constitucionales. Sí. Entonces, este último año va a ser un año en el que Morena va a estar muy cerca de tener esa mayoría calificada,
y va a depender de la asistencia de los legisladores a las sesiones de votación. Si Morena logra esas mayorías con estos partidos, Morena, PES, PT, más Partido Verde, que además ya cerraron la coalición para 2021. Entonces, Sí, este va a ser un año, me parece, en el que Morena va a sacar adelante lo que tiene pendiente en su agenda. Y así ha sido. Quien ha sí, impuesto el ritmo de los temas ha sido la coalición del partido en el gobierno, de la 4T. Y es muy claro. notorio, por ejemplo, cómo de cada declaración del presidente, supongamos que el presidente hoy declara, me interesa reformar el sistema de pensiones. Bueno, por cada que declara el presidente un tema, salen casi 4 iniciativas, es decir, de la 4T, desde luego, de diputados Sí, y senadores de la 4T. Entonces, si te pones a pensar, buena parte del trabajo de los legisladores en el gobierno es interpretar lo que quiere el presidente para su programa, convertirlo a reformas y ver si pasan o no. Y ahí también el presidente ha tomado un papel interesante, porque cuando no le gusta cómo viene alguna reforma, la baja y en sus mañaneras, que es lo que ha usado, llama la atención y dice, no se les ocurra seguir legislando sobre este tema porque esta iniciativa no me gustó, y entonces se bajan las iniciativas. Así es como se ha dado la relación más o menos. claro. Y dentro de la Cámara, de las cámaras, con esta movilidad de diputados y senadores de un partido a otro, se logra finalmente esta ley de pesos y contrapesos, es decir, está equilibrado el trabajo legislativo dentro de las cámaras. Pues está, todavía te podría decir, un poquito más cargado hacia el gobierno. Te digo, estamos cerca de ver que un gobierno tenga una mayoría de 2/3 partes y eso no pasaba desde 1988. Sí, Entonces, sí estamos en una situación, la elección 2021 va a ser muy importante precisamente por eso, porque vamos a saber si y todo se perfila que la coalición en el gobierno, bueno, pues entonces la idea y la invitación a esto es que nos visiten en la página buroparlamentario.org y ahí ustedes se pueden enterar en primer lugar de quién es su diputado, qué está sí. haciendo, cómo está votando temas importantes como estos que ahorita comentamos. Es muy fácil, nada más uno accede a la página, le preguntan en qué entidad vives y cuál es tu sección electoral. Entonces, con eso la página te dice quién es tu legislador y puedes ver cosas como cuál ha sido el sentido de su voto en algunos temas importantes, Así es. qué iniciativas ha promovido y hacia dónde ha legislado. A propósito de ello, Sergio, maestro Sergio Bárcena, ¿qué partido se ha caracterizado por presentar más iniciativas y qué impacto han tenido de estas iniciativas ya aprobadas en las cámaras? Bueno, el partido, nosotros medimos no solamente la cantidad de las iniciativas, sino también qué tan relevantes son y qué tanto avanzan en el proceso. Entonces, si nos visitan ustedes en la página y descargan nuestro reporte 2020, que es lo que ahorita estamos platicando, Sí, ustedes se van a dar cuenta que sobre todo el partido Movimiento Ciudadano es el partido que tiene un mejor score sumado o agregado. En el agregado, el partido Movimiento Ciudadano es el que mejor score ha tenido, por así decirlo, pero no está muy lejos de otros partidos como Morena. El PT ha presentado muchas iniciativas que intentan hacer reformas de gran calado. Entonces vale la pena que nos echen una visita, que vean el reporte y que cada ciudadano saque sus propias conclusiones. Incluso tenemos un ranking de quiénes son los legisladores que mejor porcentaje de iniciativas, tanto aprobadas como relevantes, tuvo a lo largo de la legislatura. y en el trabajo de involucramiento el trabajo legislativo, valga la redundancia, ¿quiénes podríamos citar en este top 5 de legisladores que más están interesados en el trabajo que realizan? Bueno, por ejemplo, en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal fue el legislador que tuvo una mejor calificación de involucramiento. Y en la Cámara de Diputados, pues van a encontrar algunos nombres interesantes. Hay de distintos partidos. Sí, Ahorita, por ejemplo, uno conocido que también es del partido del gobierno es Mario Delgado. Entonces, sí, estos dos legisladores, uno en el Senado y otro en la Cámara de Diputados, a pesar de tener una fuerte tarea de coordinación de sus partidos, han estado involucrados tanto asistiendo a las votaciones, porque también consideramos la asistencia a las votaciones, como promoviendo iniciativas de gran calado. Entonces, pues ahí están, y además tenemos dividido por partido cuáles son los 5 legisladores que más han promovido legislación.
hay un caso que nos llamó mucho la atención, que fue el del senador Miguel Ángel Mancera. Él está dentro de los 5 más productivos, por así decirle, pero no es el más alto por una razón. Ha promovido la mayor cantidad de iniciativas, pero sus iniciativas han sido casi todas para cambiar palabras o letras incluso en las leyes, entonces no las consideramos de tanta importancia. Y por eso está dentro de los 5 más productivos, pero no es el que mayor nivel de productividad tiene, porque como te digo, nosotros también medimos qué tan importante es la reforma que propone un legislador. Muy bien, maestro Sergio Bárcena, pues entonces la invitación para todo el público para que pueda acceder allí en la página web de buroparlamentario.org y ahí se puede enterar. A propósito, ¿cuántas personas de cada 10 mexicanos conocemos a nuestros diputados en nuestro distrito? ¿Cómo los calificamos? Porque históricamente no hemos tenido una opinión favorable de las cámaras, de los diputados, de los senadores. Hoy, ¿cómo estamos midiendo este ranking? Pues lo último que se tiene es que 9 de cada 10 mexicanos no sabemos quién es nuestro diputado federal y eso impacta mucho en lo que opinamos sobre el Congreso. Digo, si supiéramos quién es de entrada nuestro legislador, podríamos tener una noción más informada del Congreso. Y la segunda es, si no solo sabemos quién es, sino qué está haciendo, nos ayudaría más, bueno, decir, tal vez el Congreso sí está muy mal evaluado, pero al menos sé por qué. Porque generalmente construimos nuestras evaluaciones sobre información muy incierta. Entonces, si tenemos información un poquito más certera, a lo mejor hasta nos da una buena sorpresa a nuestro diputado o diputada, ¿no? Y esto que comentas del reporte, además de que los invitamos a todos los ciudadanos, es una iniciativa que no va a favor de ningún partido, de ninguna persona, es precisamente para lo que tú dices ahorita, Javier, para que los ciudadanos podamos conocer qué están haciendo estas personas que sí nos afectan a nosotros en sus decisiones. Vamos a estar dando a conocer datos de nuestro reporte en la cuenta de Twitter, @buroparlamento. Ahí ustedes nos pueden seguir y estaremos poniendo los pedazos del informe resumidos para que ustedes puedan irlo conociendo. Pues muchas gracias por esta entrevista y por darnos este reporte 2020 del trabajo que han realizado nuestros diputados federales y senadores en estos 2 últimos años de legislatura. Gracias, maestro Sergio Bárcena. Como siempre, un placer saludarte. No, siempre es un gusto platicar contigo, Javier. Te mando un saludo y que tengas una buena semana. Y te esperamos por aquí pronto en Cuernavaca. Un abrazo. Por ahí nos veremos. Punto por punto.